Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. La sirvienta con gemelos fue encerrada en el baño por la empleada, pero el millonario oyó. La oscuridad antes del amanecer se aferraba a las calles de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de Madrid, como una manta pesada que se negaba a ser retirada. Lucía Marín esperaba en la parada del autobús, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío de febrero. Atadas a su pecho en un portabebés improvisado, hecho con una sábana vieja que había cosido y reforzado cuidadosamente, estaban Alma y Clara, sus hijas gemelas de 6 meses. Dormían contra ella, sus cuerpecitos cálidos y confiados, ajenas al peso que su madre cargaba más allá de su presencia física. Lucía ajustó el portabebés, comprobando por centésima vez que ambas niñas estuvieran seguras. Sus dedos, agrietados y enrojecidos por los productos químicos de limpieza industrial, temblaban ligeramente al tocar la mejilla de Clara. La bebé se movió pero no despertó. Una pequeña misericordia. El autobús llegó con un gruñido mecánico, sus faros cortando la penumbra matinal. Lucía subió, asintiendo disculpándose al conductor mientras maniobraba su preciosa carga por el pasillo estrecho. Algunos pasajeros levantaron la vista, algunos con simpatía, otros con fastidio apenas disimulado, antes de volver a sus móviles y periódicos. Se había acostumbrado a ambas reacciones. Encontrando un asiento cerca del fondo, Lucía dejó descansar su cabeza contra la ventana fría. Su reflejo la miraba de vuelta. Una mujer de 24 años que parecía de 34. Las ojeras habían tomado residencia permanente bajo sus ojos color avellana. Su pelo castaño rojizo, antes espeso y vibrante, ahora colgaba sin vida en una coleta que apenas tenía energía para mantener. Casi no se reconocía. Javier tampoco me reconocería, pensó, e inmediatamente apartó la imagen de su difunto marido. Pensar en él cuando estaba agotada solo la llevaba a las lágrimas, y no podía permitirse lágrimas. No cuando tenía 2 bocas que alimentar y el alquiler vencía en 5 días. El accidente había ocurrido hacía 13 meses. Un conductor borracho saltándose un semáforo en rojo. Javier había muerto al instante, le dijeron los policías. Ella estaba embarazada de 7 meses en ese momento, su vientre redondo, con las gemelas que tanto habían intentado concebir. En un momento, todo su futuro se había hecho añicos como cristal contra el pavimento. La mansión Valderrama se alzaba adelante cuando el autobús giró en la calle de los Robles. Incluso con la luz tenue de la mañana, la finca era imponente. Toda columnas blancas y setos impecables, ventanas que brillaban como ojos enjuiciadores. Lucía llevaba trabajando allí 3 meses, desde que la señora Domínguez de la agencia de empleo había llamado con lo que describió como una oportunidad. Buscan a alguien meticulosa, había dicho la señora Domínguez. Alguien que no se queje de las jornadas largas. El sueldo es decente, Lucía. Necesitas algo decente ahora mismo. Decente significaba 9 euros la hora. Decente significaba trabajar 6 días a la semana. Decente significaba traer a sus bebés al trabajo, porque la guardería costaba más de lo que ganaba. Lucía entró por la entrada de servicio exactamente a las 5:47 de la mañana, como hacía todos los martes a domingos. La cocina estaba vacía, salvo por el zumbido industrial del frigorífico. Se movió silenciosamente por el espacio familiar, dirigiéndose hacia el armario de suministros donde guardaba su carro de limpieza. Llegas tarde. El corazón de Lucía se contrajo. Se giró lentamente para encontrarse con Dolores Santamaría de pie en el umbral, brazos cruzados, sus labios finos apretados en su expresión habitual de desaprobación. La ama de llaves era una mujer que parecía haber nacido de mediana edad y amargada, con el pelo gris acero recogido hacia atrás, tan tirante que parecía doloroso, y ojos que nunca se suavizaban. Son las 5:47, señora Santamaría. Mi horario es a las 5:45. Le pido disculpas. No quiero disculpas, quiero puntualidad. La mirada de Dolores bajó hacia el portabebés, donde Alma comenzaba a removerse. Su expresión se agrió aún más. Y quiero que esas criaturas se mantengan en silencio hoy. El señor Navarro está trabajando desde casa, tiene llamadas importantes programadas. Sí, señora, han estado muy tranquilas. Ayer estaban llorando, fuerte, en el pasillo este. Clara tenía hambre, la alimenté rápidamente y no me interesan las excusas. Dolores se acercó,
su voz bajando a un susurro venenoso. «Está aquí por mi recomendación, señorita Marín. No me haga arrepentirme de haberle mostrado misericordia». Misericordia. La palabra sabía amarga en la boca de Lucía. Esto no era misericordia, era tolerancia, concedida a regañadientes y constantemente sostenida sobre su cabeza como una hoja de guillotina. «Lo entiendo», dijo Lucía en voz baja, bajando los ojos en el gesto sumiso que Dolores parecía requerir. «Más le vale». El ama de llaves salió de la habitación como un vendaval, dejando a Lucía de pie sola con sus hijas dormidas y el peso familiar de la humillación asentándose en su pecho. Parpadeó rápidamente, negándose a llorar. No aquí, no donde la debilidad podía convertirse en arma contra ella. Lucía reunió sus suministros y comenzó su ronda. La mansión Valderrama tenía 17 habitaciones que requerían atención diaria, sin contar la suite principal, que el señor Navarro aparentemente prefería mantener él mismo. Nunca lo había conocido, solo lo había vislumbrado 2 veces en 3 meses, siempre desde la distancia, siempre moviéndose por la casa como un fantasma que casualmente era rico. Mientras empujaba su carro hacia el ala este, Alma despertó y comenzó a quejarse. Lucía la meció suavemente, tarareando en voz baja, rezando para que la bebé se calmara. Clara se unió momentos después, sus vocecitas elevándose en armonía. Y en algún lugar de la casa, Lucía sabía, Dolores Santamaría estaba escuchando. El baño del ala este era pequeño, comparado con los otros espacios lujosos de la mansión Valderrama, pero aún así presumía de suelos de mármol, grifería bañada en oro y un espejo que se extendía desde el mostrador hasta el techo. Lucía acababa de terminar de pulir el grifo cuando escuchó el chasquido agudo de tacones acercándose. Se le cayó el alma a los pies. «Señorita Marín». La voz de Dolores llevaba ese tono particular, el que precedía consecuencias. Lucía se enderezó rápidamente, apretando instintivamente el portabebés, donde ambas niñas ahora dormían contra su pecho. «¿Sí, señora Santamaría?» El ama de llaves estaba de pie en el umbral, su postura rígida, sus ojos fríos y evaluadores. Detrás de ella, Lucía pudo ver a otros 2 miembros del personal pasando por el pasillo, sus miradas rápidamente desviadas. Nadie intervenía nunca cuando Dolores estaba de mal humor. «He recibido una queja», dijo Dolores, entrando en el pequeño espacio. «Al parecer, sus criaturas estaban llorando durante la videoconferencia del señor Navarro. Le molestaron». El corazón de Lucía martilleaba. «Lo siento mucho. Las llevé al extremo opuesto de la casa en cuanto empezaron a quejarse. Pensé que...». Pensó mal. Dolores se acercó más, su voz bajando a un siseo. «Le advertí esta mañana. Le di instrucciones explícitas. Por favor, señora Santamaría, necesito este trabajo. Lo haré mejor. Puede aprender una lección sobre respetar las normas de esta casa». Antes de que Lucía pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la mano de Dolores se disparó y agarró su brazo. El ama de llaves era más fuerte de lo que sugería su delgada constitución, sus dedos clavándose en el bíceps de Lucía mientras la empujaba más adentro del baño. «¿Qué está haciendo?». La voz de Lucía subió de tono, el pánico inundando su sistema. «Por favor, no. Unas horas a solas le ayudarán a pensar en sus prioridades», dijo Dolores fríamente. «Quizás se dé cuenta de que traer bebés a un lugar de trabajo profesional es inaceptable». «No, por favor, necesitan comer pronto. Tengo biberones en mi bolsa, pero...». Dolores empujó a Lucía hacia atrás. Instintivamente, Lucía curvó su cuerpo para proteger a las bebés, su hombro golpeando contra la pared de mármol. El dolor atravesó su brazo, pero contuvo un grito, no queriendo asustar a Alma y Clara. La puerta se cerró de golpe. El pestillo hizo clic con un sonido que pareció imposiblemente fuerte en el pequeño espacio. «Señora Santamaría». Lucía corrió a la puerta, su mano libre golpeando la madera. «Señora Santamaría, por favor, esto no está bien». «No puede», el silencio le respondió. Lucía presionó su oreja contra la puerta, escuchando pasos, cualquier señal de que alguien pudiera oírla. Pero la mansión estaba construida para la privacidad, para la discreción. Las gruesas paredes que mantenían a los ricos aislados del mundo ahora la aprisionaban con la misma eficacia. Probó el pomo otra vez, sabiendo que era inútil, cerrado desde fuera. Su bolsa con los biberones, los pañales,
los suministros. Todo estaba en su carro de limpieza en el pasillo. Inalcanzable. Lucía se deslizó por el suelo frío de mármol, su espalda contra la pared, acunando a sus hijas. El baño no tenía ventanas, solo una rejilla de ventilación superior que circulaba aire pero no ofrecía ruta de escape. El espacio de repente se sintió más pequeño, las paredes más cerca, el silencio más opresivo. «Está bien», susurró aunque no sabía si estaba tranquilizando a las bebés o a sí misma. «Estamos bien. Alguien vendrá. Alguien tiene que venir. ¿Pero quién?» Los otros miembros del personal evitaban la ira de Dolores manteniéndose invisibles. El señor Navarro aparentemente estaba trabajando sin ser molestado en cualquier ala de esta casa masiva que ocupara. Y aunque alguien notara que faltaba, ¿se atreverían a cuestionar a Dolores Santamaría? 15 minutos pasaron, luego 30. Clara despertó primero, su pequeña cara arrugándose en confusión antes de soltar un llanto tentativo. Alma la siguió momentos después, como si la angustia de su hermana hubiera activado su propia alarma interna. «Shh, shh, pequeñas. Mamá está aquí». Lucía meció suavemente, intentando calmarlas, pero podía sentir su hambre aumentando. Estaban acostumbradas a comer cada 3 horas. Habían pasado casi 4. Los llantos se hicieron más fuertes, resonando en las paredes de mármol y azulejos caros. Lucía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Esta era su peor pesadilla, ser incapaz de cuidar a sus hijas, atrapada e impotente mientras ellas sufrían. Intentó cantar, la nana que Javier solía tararear cuando supieron por primera vez del embarazo. Su voz se quebró en las palabras, pero siguió adelante, desesperada por ofrecerles algo, aunque solo fuera el sonido de su voz. Las bebés no estaban interesadas en nanas. Querían leche, querían consuelo, querían estar en cualquier lugar menos en este espacio frío y desconocido. El propio estómago de Lucía se contrajo por el hambre y la ansiedad. ¿Cuánto tiempo las dejaría Dolores aquí? ¿1 hora? ¿2? ¿El resto del día? Se puso de pie temblorosamente, todavía acunando a las gemelas, y se movió hacia el lavabo. Quizás podría al menos mojar un paño, dejarlas chupar algo, cualquier cosa para aliviar temporalmente su angustia. Pero cuando abrió el grifo, el sonido del agua corriendo pareció agitarlas más. «Por favor», susurró Lucía, esta vez no a sus hijas, sino a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. «Por favor, que alguien nos encuentre. Por favor». El llanto de Clara se intensificó, un gemido penetrante que hablaba de verdadera angustia. Alma se le unió, sus voces creando una armonía desesperada que llenaba cada centímetro de la pequeña habitación. Y Lucía, que había sobrevivido a la muerte de su marido, que había soportado la pobreza y el agotamiento y la humillación, finalmente se rompió. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras se dejaba caer de nuevo al suelo, sosteniendo a sus bebés llorando, sintiéndose más impotente de lo que jamás se había sentido en su vida. Fuera de la puerta cerrada, la mansión continuaba su ritmo diario, ajena al sufrimiento contenido en un pequeño baño. Pero no todos eran ajenos. En algún lugar de la casa, unos pasos se acercaban. Arturo Navarro miraba fijamente la hoja de cálculo en la pantalla de su portátil, pero los números hacía tiempo que se habían difuminado en columnas sin sentido. Su despacho en la 3ª planta de la mansión ofrecía una vista panorámica de la campiña madrileña, pero rara vez levantaba la vista para apreciarla. La belleza, había aprendido, se volvía mundana cuando tenías demasiada. A sus 42 años, Arturo tenía todo lo que se suponía que un hombre debía querer. Su empresa de software, Navarro Technologies, había salido a bolsa hacía 5 años, haciéndolo más rico de lo que jamás había imaginado posible. La mansión, los coches, la cartera de inversiones, todo era supuestamente el sueño español realizado. Entonces, ¿por qué se sentía tan jodidamente vacío? Se frotó los ojos, intentando volver a concentrarse en la propuesta de adquisición frente a él. La junta directiva quería que aprobara la compra de un competidor más pequeño, pero algo en el trato se sentía mal, depredador. Exactamente el tipo de movimiento que su padre habría hecho sin dudarlo. «Quizás por eso te molesta», susurró una voz en su mente. Su móvil vibró. Otro mensaje de Miguel, su amigo de la universidad, preguntando cuándo podían programar su salida de golf trimestral. Arturo lo ignoró. No recordaba la última vez que había disfrutado genuinamente de esas salidas.
Miguel pasaba 4 horas hablando de sus hijos, su mujer, su familia en expansión, todas las cosas que Arturo no tenía y no estaba seguro de querer, excepto que últimamente la certeza sobre no querer esas cosas había comenzado a tambalearse. Arturo se levantó y caminó hacia la ventana, estirando los hombros. Los jardines estaban impecables, como siempre. Dolores dirigía la casa con eficiencia militar, lo cual apreciaba. Mantenía las cosas funcionando sin problemas, mantenía al personal bajo control, le evitaba tener que preocuparse por detalles domésticos. Había construido su fortuna sobre innovación y asunción de riesgos, viendo posibilidades que otros no veían, pero en algún momento del camino había dejado de asumir riesgos en su vida personal. Había dejado de permitir que la gente se acercara. Después de que su última relación terminara hacía 3 años, Rebeca quería matrimonio e hijos, y él no quería ninguna de las dos cosas, simplemente había dejado de intentarlo. Era más fácil así, más limpio. Arturo estaba a punto de volver a su escritorio cuando lo escuchó, un sonido tan tenue que casi lo descartó como imaginación. Pero ahí estaba otra vez, un llanto, no, 2 llantos, bebés. Se quedó inmóvil, escuchando. La mansión Valderrama era muchas cosas, pero nunca había sido hogar del sonido de bebés llorando. Él y Dolores vivían allí solos, salvo por el personal rotativo que iba y venía en horarios que apenas seguía. El sonido vino de nuevo, amortiguado pero inconfundible, y debajo de él, algo más, la voz de una mujer desesperada y suplicante. Arturo se movió hacia el pasillo, siguiendo el sonido. Parecía venir del ala este, el área de invitados que rara vez usaba. Sus pasos se aceleraron mientras los llantos se hacían más fuertes, más angustiados. Giró la esquina y se detuvo frente al baño de invitados. Los llantos definitivamente venían del interior, junto con la voz de una mujer, ronca de emoción. «Por favor, necesitan leche. Por favor, alguien». La mano de Arturo fue al pomo, cerrado con llave. «¿Hola?», llamó, su voz aguda con preocupación. «¿Hay alguien ahí dentro?». La respuesta de la mujer fue inmediata, desesperada. «Sí, por favor, ayúdenos. Nos han encerrado. Mis bebés tienen hambre. Necesitan». Arturo no esperó a escuchar más. Sacó su llavero, rebuscando en la colección hasta encontrar la llave maestra que Dolores le había dado años atrás para emergencias. Sus manos, normalmente firmes en situaciones de crisis, ya fuera en salas de juntas o negociaciones comerciales, temblaban ligeramente mientras trabajaba la cerradura. La puerta se abrió de golpe. La escena ante él golpeó como un puñetazo físico. Una mujer joven estaba sentada en el suelo de mármol, su espalda contra la pared, aferrando 2 bebés llorando contra su pecho. Llevaba un uniforme gris simple, ropa del personal, y su rostro estaba manchado de lágrimas. Sus ojos, enrojecidos y exhaustos, se encontraron con los suyos con una mezcla de alivio y miedo. Pero lo que más impactó a Arturo no fue su evidente angustia. Fue la forma feroz y protectora en que sostenía a esos bebés, como si su cuerpo pudiera protegerlos del mundo entero. Incluso en su desesperación, incluso en sus lágrimas, había algo innegablemente fuerte en ella. «Ya estás a salvo», dijo Arturo, sorprendiéndose a sí mismo con la dulzura de su voz. Se arrodilló, poniéndose a su nivel en lugar de cernirse sobre ella. «Soy Arturo, Arturo Navarro. Yo vivo aquí. ¿Qué ha pasado?». La voz de la mujer salió en un susurro quebrado. «El ama de llaves, la señora Santa María, nos encerró. Solo quería trabajar, solo quería...». Su voz se quebró. «Mis bebés tienen tanta hambre. Tengo biberones en mi carro afuera, pero no podía». Una de las bebés soltó un gemido particularmente penetrante, y Arturo observó cómo el rostro de la joven madre se desmoronaba con un dolor que claramente no tenía nada que ver con el dolor físico. Era la angustia de una madre incapaz de cuidar a su hija, y resonó en algún lugar profundo de su pecho, un lugar que había creído dormido durante mucho tiempo. «Quédate aquí», dijo Arturo, y luego inmediatamente se dio cuenta de lo estúpido que sonaba. ¿A dónde iría? Quiero decir, espera, traeré los biberones. ¿Dónde está tu carro? Justo afuera, en el pasillo. La bolsa está colgada del lateral. Es azul. Arturo se levantó y salió al corredor. Encontró el carro de limpieza exactamente donde ella había descrito.
la bolsa de pañales azul colgando de un gancho. La agarró y regresó, arrodillándose de nuevo junto a ella. «Aquí», le tendió la bolsa, luego vaciló. «¿Puedo? ¿Necesitas ayuda? ¿Con las bebés?» La mujer lo miró con tal sorpresa, como si la amabilidad fuera lo último que esperaba, que Arturo sintió algo retorcerse en su estómago. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en su casa había recibido decencia humana básica? «Puedo arreglármelas», dijo ella suavemente, pero sus manos temblaban mientras intentaba sacar un biberón sin dejar de sostener a las dos bebés. Sin pedir permiso, Arturo levantó suavemente a una de las bebés de sus brazos. La niña era imposiblemente ligera, imposiblemente pequeña. Ella asumió que era una niña. Basándose en el pijama rosa, lo miró con ojos grandes llenos de lágrimas, sus llantos pausándose momentáneamente en confusión. «Hola, pequeña», susurró Arturo, y algo en su pecho se movió. Se quebró. «Está bien, tu mamá está justo aquí. Todo va a estar bien». La bebé en los brazos de Arturo, Clara, como su madre había susurrado, se aferró al biberón con urgencia desesperada. Él observaba, hipnotizado, cómo sus manitas se enrollaban alrededor de sus dedos, buscando instintivamente estabilidad. Había sostenido cosas importantes antes, contratos firmados por valor de millones, prototipos de dispositivos que cambiarían industrias, incluso la mano de su padre cuando el anciano dio su último aliento. Pero nada se había sentido como esto, tan frágil, tan confiado, tan completamente dependiente. «Es un natural», dijo la joven mujer en voz baja, y Arturo levantó la vista para encontrarla observándolo con una expresión que no podía descifrar del todo. Ella estaba alimentando a la otra gemela, Alma, sus movimientos practicados y eficientes, a pesar de su evidente agotamiento. «Lo dudo», respondió Arturo, ajustando su agarre torpemente. Nunca había sostenido a un bebé antes. «¿Nunca?» La sorpresa parpadeó en su rostro manchado de lágrimas. «No tengo hermanos, ni sobrinos. Nunca he estado realmente cerca de niños». Hizo una pausa, observando cómo los ojos de Clara comenzaban a cerrarse con satisfacción. «¿Cómo te llamas?» Debería haber preguntado eso primero. «Lucía, Lucía Marín», vaciló. «Trabajo aquí. Limpieza. Llevo 3 meses aquí». 3 meses. Arturo sintió un rubor de vergüenza subirle por el cuello. ¿Hasta qué punto se había desconectado que ni siquiera sabía quién trabajaba en su propia casa? «¿Cuánto tiempo estuviste encerrada aquí, Lucía?» «No estoy segura. ¿Quizás 1 hora? ¿Más?» Su voz bajó hasta ser apenas un susurro. La señora Santamaría dijo que necesitaba aprender una lección sobre traer a las niñas al trabajo. La mandíbula de Arturo se tensó. «¿Y por qué las traes al trabajo?» Los ojos de Lucía bajaron a Alma, y por un momento Arturo pensó que quizás no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero hueca, como si hubiera contado esta historia tantas veces que había perdido su capacidad de herirla. «Mi marido murió hace 13 meses. Accidente de coche. Estaba embarazada de 7 meses. Acarició la mejilla de Alma con el pulgar. «La guardería cuesta más de lo que gano en una semana. No tengo familia aquí, nadie que ayude, así que las traigo conmigo y hago mi trabajo e intento no ser una carga para nadie». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Arturo. Mientras él había estado arriba preocupándose por acuerdos de adquisición y sintiéndose mal consigo mismo por su vida vacía, esta mujer había estado fregando sus suelos con 2 bebés atadas a su pecho, intentando sobrevivir. «Eso no es». Se detuvo, recalibrando. «No deberías tener que elegir entre alimentar a tus hijas y cuidarlas». La risa de Lucía fue amarga. «El deber y la realidad son cosas muy diferentes, señor Navarro. Arturo, por favor». Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y Arturo vio algo en su mirada que le hizo querer ser mejor de lo que era. No lástima. Ella no estaba pidiendo eso, pero había una fuerza silenciosa allí, una resiliencia que lo humilló. Clara había terminado su biberón y se estaba quedando dormida contra su pecho, su cuerpecito relajándose completamente. Arturo se encontró meciéndose ligeramente, instintivamente, el movimiento viniendo de algún lugar que no sabía que existía. «Voy a arreglar esto», dijo en voz baja. La expresión de Lucía se cerró. «No necesito caridad». «No es caridad, es...» Arturo buscó la palabra correcta. «Es decencia humana.
que aparentemente ha estado faltando en esta casa. Se levantó con cuidado, todavía acunando a Clara, y extendió su mano libre a Lucía. Ella la miró durante un largo momento antes de aceptarla, dejándose ayudar a ponerse de pie. De pie, era más pequeña de lo que había pensado, quizás 1,60 m, con pelo castaño rojizo escapándose de una coleta despeinada. No podía pesar más de 50 kilos, sin embargo llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. «Ven conmigo», dijo Arturo. «Necesitamos tener una conversación con la señora Santamaría». El miedo brilló en el rostro de Lucía. «Por favor, no puedo perder este trabajo. Lo haré mejor. Las mantendré más calladas». Lucía esperó hasta que ella lo miró. «No vas a perder tu trabajo». Ella sí. Encontraron a Dolores en la cocina principal, dirigiendo a otros 2 miembros del personal con su habitual aire imperioso. Se giró cuando Arturo entró, su expresión cambiando de sorpresa a algo cuidadosamente neutral. «Señor Navarro», no esperaba. «Tenemos que hablar. Ahora». La voz de Arturo llevaba un filo que hizo que los otros miembros del personal se excusaran rápidamente. «En mi despacho». La mirada de Dolores se movió hacia Lucía, de pie detrás de él, con Alma en sus brazos, y algo frío parpadeó en sus ojos. «Por supuesto. Aunque quizás esta conversación debería ser privada». «No». Lucía se queda. Caminaron en tenso silencio hasta el despacho de Arturo. Nunca había traído personal allí antes. Era su santuario, su espacio. Pero nada sobre esta situación era normal, y estaba comenzando a darse cuenta de que lo normal había sido el problema desde el principio. Una vez dentro, Arturo transfirió suavemente a Clara dormida de vuelta a Lucía. Luego se giró para enfrentar a su ama de llaves, la mujer que había gestionado su hogar durante 5 años, la mujer en quien había confiado implícitamente. «Explícame», dijo Arturo, su voz mortalmente calmada. «¿Por qué encontré a Lucía y sus hijas bebés encerradas en un baño?» La columna de Dolores se enderezó. «Señor Navarro, simplemente estaba haciendo cumplir las normas de la casa. Las niñas fueron disruptivas durante sus videoconferencias. Pensé que encerraste a una mujer y 2 bebés en un baño. Cada palabra era precisa, controlada. Las atrapaste, les quitaste su capacidad de salir, de conseguir comida, de pedir ayuda. Estaba intentando mantener el orden en esta casa. Usted me contrató para... Te contraté para gestionar la casa, no para abusar de las personas que trabajan aquí». Arturo se movió hacia su escritorio, sus manos presionadas planas contra la superficie pulida. «Lucía, ¿cuánto te pago?» La voz de Lucía era apenas audible. 9 euros la hora, 54 horas a la semana. Arturo cerró los ojos brevemente. Dolores ganaba el doble, más alojamiento y comida. Hizo el cálculo rápidamente en su cabeza. Lucía estaba ganando menos en un mes de lo que él gastaba en una sola cena con clientes. «Señora Santamaría, está despedida». Con efecto inmediato, el rostro de Dolores se puso blanco, luego rojo. «No puede hablar en serio, por una simple limpiadora y sus mocosas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Arturo sintió algo en él romperse, no con rabia, sino con claridad. «Fuera de mi casa». El silencio después de la salida de Dolores se sentía como las secuelas de una tormenta, pesado y cargado de electricidad. Arturo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a Lucía, intentando recopilar sus pensamientos. Había despedido a gente antes, por supuesto. En los negocios, las decisiones difíciles venían con el territorio, pero esto se sentía diferente, personal. Detrás de él, escuchaba los sonidos suaves de Lucía acomodando a las bebés, murmurándoles de esa manera gentil que hacen las madres. Se giró lentamente, encontrándola de pie cerca de la puerta, claramente insegura de si debía quedarse o irse. «Lo siento», dijo Lucía en voz baja. «Nunca quise causar problemas. Si hubiera sabido que traer a las niñas llevaría a esto para...» Arturo levantó la mano. «No tienes nada por lo que disculparte. Nada». Se movió hacia una de las sillas de cuero cerca de su escritorio y señaló el sofá frente a ella. «Por favor, siéntate. Necesitamos hablar». Lucía vaciló. Luego bajó cuidadosamente al sofá, acomodando a ambas bebés en su regazo. Alma estaba despierta ahora, mirando a Arturo con esos ojos imposiblemente azules, como si intentara descifrar si era amigo o enemigo. Arturo se inclinó hacia adelante.
los codos en las rodillas. Necesito entender algo. ¿Cuánto tiempo te ha estado tratando Dolores de esta manera? No es solo a mí, dijo Lucía rápidamente. Es dura con todo el mundo, pero con las bebés ha sido peor. Piensa que no soy profesional, que no debería estar aquí. ¿Alguna vez te había encerrado en una habitación antes de hoy? Lucía negó con la cabeza. No, pero ha habido otras cosas. Me hace limpiar ciertas áreas varias veces si encuentra el problema más pequeño. Me descuenta horas si las niñas lloran demasiado. La semana pasada me hizo trabajar durante mi descanso para comer como castigo porque Clara vomitó en una de las toallas de invitados. Cada revelación se sentía como un puñetazo en el estómago de Arturo. Esto había estado sucediendo en su casa, bajo su techo, y había estado completamente ajeno. ¿Qué decía eso de él? ¿Del tipo de hombre en el que se había convertido? Deberías habérmelo dicho, dijo, y luego inmediatamente reconoció lo hueco que sonaba. No, eso no es justo. No deberías haber tenido que decírmelo. Debería haber estado prestando atención. Es usted un hombre ocupado, señor Navarro. Yo solo soy Arturo, y no eres Guimas solo, nada. Se pasó una mano por el pelo, frustrado consigo mismo. Lucía, quiero arreglar esto. Quiero ayudar. La cautela se deslizó en su expresión. Le dije que no necesito caridad. No es caridad. Hizo una pausa, buscando el enfoque correcto. Mira, dirijo una empresa que emplea a 3.000 personas. Tenemos beneficios, asistencia para guardería, salarios justos. Pero aparentemente no puedo ni siquiera gestionar la decencia humana básica en mi propia casa. Eso necesita cambiar. Lucía lo estudió, sus ojos color avellana escudriñando su rostro buscando algo. Confianza, quizás, o sinceridad. Arturo se encontró esperando que la encontrara. ¿Qué propone? Preguntó con cuidado. Primero, un aumento. 15 euros la hora. Para empezar. Todavía no es suficiente, pero es mejor. Observó cómo sus ojos se abrían. Segundo, ya no vas a limpiar. Voy a contratar un servicio de limpieza profesional. Lo que necesito es alguien que gestione esta casa, alguien que realmente entienda lo que significa dirigir un hogar, no solo ladrar órdenes a la gente. ¿Quiere que sea el ama de llaves? La incredulidad coloreó su voz. Quiero que tengas un trabajo real con beneficios reales. Seguro médico, días de vacaciones pagadas, y quiero que puedas traer a Alma y Clara sin miedo. Miró a las gemelas. De hecho, tengo una idea mejor. ¿Qué tal si convierto una de las suites de invitados en una guardería? Podrías trabajar mientras ellas están cerca, en un espacio seguro. Podría contratar a alguien para ayudar, una niñera, quizás, para cuando necesites un par de manos extra. Lucía estaba negando con la cabeza antes de que él terminara. Es demasiado. No puedo aceptar. ¿Por qué no? Porque no lo merezco. Soy una limpiadora que ni siquiera pudo mantener su vida en orden después de que su marido muriera. Las palabras estallaron de ella crudas y dolorosas. Apenas estoy sobreviviendo, señor Navarro. Arturo, tengo 24 años y algunos días apenas puedo levantarme de la cama. Lloro en la ducha para que mis hijas no me oigan. He vendido casi todo lo que poseía solo para pagar el alquiler. Y usted quiere darme una carrera y una guardería y... Su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? La vulnerabilidad en su pregunta atravesó algo en el pecho de Arturo. Había pasado años construyendo muros, protegiéndose de sentir demasiado, de acercarse demasiado. Pero mirando a Lucía, esta mujer feroz, rota, hermosa que luchaba tan duro por mantener la cabeza fuera del agua, sintió esos muros desmoronándose. «Porque mereces algo mejor que la mano que te ha tocado», dijo suavemente. «Porque esas pequeñas merecen una madre que no tenga que elegir entre mantenerlas seguras y mantenerlas alimentadas. Y porque...» Hizo una pausa, sorprendido por su propia honestidad. «Porque he pasado los últimos 3 años viviendo en esta casa masiva, rodeado de todo lo que el dinero puede comprar, y he estado completa, totalmente solo. He construido empresas y hecho fortunas, y nada de eso significa nada». Encontró sus ojos directamente. «¿Quieres saber por qué estoy ofreciendo esto? Porque por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, siento que realmente podría hacer algo que importe. No para accionistas o inversores o mi propio ego, sino para personas reales, con luchas reales, para ti y Alma y Clara». Lucía lloraba en silencio.
las lágrimas corriendo por sus mejillas. Alma extendió una manita, dando palmaditas en la cara de su madre con preocupación. «Tengo miedo», susurró Lucía. «¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente buena?» Arturo sonrió, y se sintió genuino de una manera que sus sonrisas rara vez eran. «Entonces lo resolveremos juntos. Estoy bastante seguro de que tampoco tengo ni idea de lo que estoy haciendo». Por primera vez desde que había abierto esa puerta del baño, los labios de Lucía se curvaron en una pequeña, tentativa sonrisa. «Vale», dijo, «vale, lo intentaré. Es todo lo que pido». Habían pasado 3 semanas desde aquel día en el baño, y la mansión Valderrama parecía un lugar diferente. O quizás, pensó Arturo mientras estaba de pie en el umbral de la guardería recién convertida, era él quien había cambiado. La habitación se había transformado de una suite de invitados austera y raramente usada en algo cálido y vivo. Paredes amarillo suave reemplazaron el beige anterior. Una cuna estaba contra una pared. Arturo había insistido en 2, una para cada niña, y una cómoda mecedora descansaba cerca de la ventana, donde la luz de la mañana se filtraba a través de cortinas vaporosas. Juguetes que había pasado una cantidad vergonzosa de tiempo seleccionando llenaban una cesta en la esquina. Lucía estaba en el cambiador, hablando suavemente con Clara mientras le abrochaba un pañal limpio. Alma yacía en su cuna, gorjeando felizmente a un móvil de nubes y estrellas que Arturo se había encontrado montando a medianoche 2 semanas atrás, siguiendo instrucciones que parecían diseñadas para poner a prueba su cordura. «Estás merodeando otra vez», dijo Lucía sin girarse, pero él podía oír la sonrisa en su voz. «No estoy merodeando, estoy observando. Estás merodeando». Levantó a Clara y se giró para enfrentarlo. «¿No tienes una empresa que dirigir? Trabajo desde casa hoy». Se estaba convirtiendo en un hábito, se dio cuenta. Siempre había sido el CEO, que trabajaba 80 horas a la semana en la oficina, que vivía para el próximo trato, la próxima adquisición, pero últimamente encontraba excusas para quedarse en la mansión, videoconferencias que podía tomar desde su despacho en casa, documentos que podía revisar remotamente. La verdad era más simple y más complicada. No quería irse. Durante las últimas 3 semanas, Lucía se había instalado en su nuevo papel con una gracia que sorprendió a ambos. Había reorganizado el sistema de gestión doméstica, coordinado con el nuevo servicio de limpieza que Arturo había contratado, y de alguna manera hecho que la masiva y resonante mansión se sintiera más como un hogar de lo que había sido en los 5 años que la había poseído. Pero eran los pequeños momentos los que habían comenzado a importar más a Arturo. El café de la mañana compartido en la cocina, mientras las gemelas jugaban en una manta cerca. Las tardes, cuando la oía cantando nanas, su voz transportándose por los pasillos, la forma en que había comenzado a dejarle pequeñas notas, recordatorios sobre citas, sugerencias para mejoras domésticas, una vez incluso un chiste terrible que lo había hecho reír a carcajadas. «¿Arturo?» La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. «¿Estás bien? Llevas como 2 minutos mirando fijamente ese marco de puerta». Parpadeó, reenfocándose. «Perdón, estaba pensando, hábito peligroso». Sonrió, pero había algo incierto en sus ojos. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». Lucía dejó a Clara en la cuna junto a su hermana. Luego se giró para enfrentarlo completamente. Había cambiado en estas semanas también, notó. El agotamiento que parecía permanentemente grabado en sus rasgos había comenzado a desvanecerse. Había ganado un poco de peso, peso saludable que suavizaba los ángulos agudos de sus pómulos. Su pelo, usualmente recogido en aquella coleta cansada, ahora caía suelto alrededor de sus hombros, capturando la luz de la mañana. Era hermosa. Lo había notado antes, por supuesto, pero de forma abstracta, como se podría notar un cuadro. Ahora lo golpeaba diferente, más profundo. «¿Por qué estás haciendo realmente todo esto?», preguntó Lucía. «Y por favor no digas que es solo hacer lo correcto. He estado pensando en ello, y nada de esto tiene sentido. No tenías que convertir una habitación en guardería. No tenías que darme un salario que es 3 veces lo que gana cualquier administradora de hogar. Definitivamente no tenías que pasar tu viernes por la noche montando cunas». Arturo se apoyó contra el marco de la puerta, considerando su respuesta cuidadosamente. Podía desviar la pregunta, hacer algún chiste, retirarse detrás de los muros que había pasado años construyendo.
Pero algo en la forma en que Lucía lo miraba, abierta, honesta, esperando, le hacía querer ser sincero. ¿Sabes lo que me dijo mi padre antes de morir?, preguntó Arturo en voz baja. Lucía negó con la cabeza. Dijo: «Has construido un imperio, hijo, pero olvidaste construir una vida». La garganta de Arturo se apretó con el recuerdo. Me reí en ese momento. Me dije que solo estaba amargado porque yo había tenido éxito donde él había fracasado. Pero tenía razón. Tengo todo y nada, todo a la vez. Se movió hacia la habitación, atraído hacia las cunas donde ambas niñas ahora yacían, sus pequeños puños cerrados contra sus pechos mientras se deslizaban hacia el sueño. Ese día que te encontré encerrada en el baño, continuó, algo se rompió en mí. O quizás finalmente sanó, no estoy seguro, pero sosteniendo a Clara, viendo lo feroz que eras protegiendo a tus hijas incluso cuando estabas aterrada, me di cuenta de lo vacía que se había vuelto mi vida, de lo hueca. Lucía se movió para estar junto a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su champú, algo floral y simple. ¿Y pensaste que adoptar a una viuda en apuros y sus gemelas llenaría ese vacío? No, se giró para mirarla. Pensé que quizás podría ser parte de algo real, algo que importara más allá de precios de acciones y márgenes de beneficio. Pensé que quizás... Hizo una pausa, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Quizás podría aprender lo que significa realmente preocuparse por la gente otra vez. ¿Y lo has hecho? Su voz era suave. Aprendido. Quiero decir, Arturo miró a las gemelas dormidas, luego de vuelta a Lucía. Sus ojos, color avellana, reflejaban algo que tenía miedo de nombrar. Estoy aprendiendo, dijo, cada día. El aire entre ellos pareció espesarse, cargado con algo no dicho. Lucía abrió la boca como para decir algo, luego la cerró, un leve rubor coloreando sus mejillas. Debería dejarte trabajar, dijo finalmente, rompiendo el contacto visual. Sé que tienes esa videoconferencia a las 11. Lucía. Gracias, Arturo. Volvió a encontrar su mirada, y esta vez no había error posible en la calidez allí. Por todo esto, por vernos, por preocuparte. Quería decirle que se estaba convirtiendo en más que preocupación, que en algún lugar entre montar cunas a medianoche y compartir cafés por la mañana, algo había cambiado en su mundo cuidadosamente ordenado, que se encontraba pensando en su sonrisa en momentos extraños, durante llamadas de negocios, o escuchando por su voz cuando llegaba a casa. Pero era demasiado pronto, demasiado complicado. Ella había perdido a su marido apenas un año atrás. Todavía estaba de luto, todavía reconstruyendo su vida. Lo último que necesitaba era su empleador, su benefactor, confundiendo gratitud con otra cosa. Así que en su lugar solo asintió. «Cuando quieras». Lucía estaba de pie en la terraza trasera de la mansión, observando el sol ponerse sobre los jardines manicurados. Las gemelas dormían arriba, monitoreadas por la cámara de bebé que Arturo había insistido en instalar. Por primera vez en meses, quizás años, tenía un momento para simplemente respirar. Pero respirar significaba pensar, y pensar significaba confrontar la culpa que la había estado carcomiendo durante semanas. Se envolvió los brazos alrededor de sí misma, a pesar de la calidez de la tarde de principios de primavera. Dentro, podía oír a Arturo moviéndose por la cocina, preparando la cena. Había comenzado a hacer eso, cocinar para ambos después de que las gemelas se dormían. Se había convertido en su rutina, algo que ninguno de ellos había discutido, pero que ambos habían llegado a esperar. Y ese era el problema. Lucía cerró los ojos, viendo el rostro de Javier tan claramente como si estuviera de pie junto a ella, su marido. El hombre al que había prometido para siempre, el padre que nunca conocería a sus hijas. «¿Qué estás haciendo, Lucía?» Casi podía oírlo preguntar. «¿Qué es esto? Pensé que te encontraría aquí». La voz de Arturo la hizo sobresaltarse. Se giró para encontrarlo en la puerta, sosteniendo 2 copas de vino. Se había cambiado de su habitual atuendo de negocios a vaqueros y un jersey azul simple que hacía que sus ojos grises parecieran más oscuros, más intensos. «Perdón, no quería asustarte». Cruzó la terraza y le tendió una de las copas. «¿Estás bien? Parecías distraída durante la cena». Apenas habían hablado durante la comida que él había preparado. Pollo al limón que era sorprendentemente bueno para alguien que afirmaba haber aprendido a cocinar con vídeos de YouTube. Lucía había estado moviendo la comida por su plato,
su apetito desapareciendo bajo el peso de sus sentimientos contradictorios. «Estoy bien», dijo automáticamente. Luego captó su expresión. «En realidad, no estoy bien». Arturo se apoyó contra la barandilla de la terraza, dándole espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia. «¿Quieres hablar de ello?» «¿Quería?» Lucía tomó un sorbo de vino, dejando que el sabor fresco la anclara. «Hoy es su cumpleaños, de Javier. Habría cumplido 27». Observó la expresión de Arturo cambiar. Sorpresa, luego comprensión, luego algo que parecía dolor. «Lo siento», dijo en voz baja. «Debería haberme dado cuenta. ¿Hay algo que necesites? ¿Tiempo a solas o...?» No es eso». Lucía dejó su copa de vino sobre la barandilla, sus manos temblando ligeramente. «Quiero decir, sí lo es, pero es más complicado que eso». Arturo esperó, paciente como siempre. Era una de las cosas que había llegado a apreciar de él, su capacidad de simplemente estar presente, sin presionarla o intentar arreglarlo todo. «Me siento culpable», dijo Lucía finalmente, las palabras saliendo a borbotones. «Javier solo lleva muerto 13 meses, y estoy aquí, en esta hermosa casa, bebiendo vino en una terraza, cenando con otro hombre. ¿Qué clase de esposa hace eso?» «Una viuda», dijo Arturo suavemente. «Una viuda que está intentando sobrevivir. Pero ahora es más que supervivencia, ¿verdad?» Lucía se giró para enfrentarlo completamente. «Me has dado todo, Arturo. Seguridad, estabilidad, un futuro para mis niñas. Y en algún punto del camino, empecé...» Se detuvo, con miedo de completar el pensamiento. «¿Empezaste qué?» El corazón de Lucía martilleaba. No debería decirlo. No debería dar voz a los sentimientos que habían estado creciendo cada vez que él le sonreía, cada vez que sostenía a una de las gemelas, cada vez que lo pillaba mirándola con esos ojos grises que parecían ver directamente a través de sus defensas. «Empecé a esperar con ilusión nuestras tardes juntos», susurró. «Empecé a notar cosas sobre ti, la forma en que tarareas cuando cocinas, cómo siempre compruebas a las niñas antes de irte a dormir, aunque sabes que ya lo he hecho. El hecho de que recordaras que me gusta el café solo con un poco de leche», rió amargamente. «Y luego me siento como si estuviera traicionando a Javier, como si estuviera deshonrando su memoria simplemente permitiéndome sentir algo por alguien más». El silencio que siguió se sintió enorme. Lucía no podía mirar a Arturo, no podía soportar ver su reacción. Quizás había cruzado una línea, quizás acababa de hacer todo imposiblemente incómodo. «Lucía», su voz era áspera, tensa. «Mírame». Se obligó a encontrar sus ojos. «No estás traicionando a nadie», dijo Arturo firmemente. «Amaste a tu marido, siempre lo amarás. Pero Javier no querría que dejaras de vivir. No querría que encerraras tu corazón para siempre. No sabes eso. No lo conociste». «No, pero te conozco a ti». Arturo se acercó lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas azules en sus ojos grises. «Te he visto con tus hijas, la forma en que las amas, feroz y completamente. Eso es quien eres, Lucía. Tienes tanto amor para dar, y no disminuye lo que tuviste con Javier reconocer que podrías tener espacio para más». Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. «Tengo miedo. ¿Y si solo estoy confundida? ¿Y si estoy confundiendo la gratitud con otra cosa? Nos salvaste, Arturo. Nos diste una vida cuando no teníamos nada. ¿Cómo sé si lo que siento es real o solo gratitud?» Terminó la frase, y algo parpadeó en su rostro. Dolor, quizás, o miedo que reflejaba el suyo propio. «Me he preguntado lo mismo. Si quizás solo toleras tenerme cerca porque soy el tipo que firma tus cheques. Eso no es verdad». Las palabras salieron más vehementes de lo que había pretendido. «Arturo, eres Dios. Eres una de las mejores personas que he conocido. La forma en que eres con alma y clara, la paciencia que tienes, la amabilidad, la forma en que realmente escuchas cuando hablo, como si lo que dijera importara, la forma en que has cambiado toda esta casa para hacernos sentir seguras». Se secó los ojos bruscamente. «Me haces querer tener esperanza otra vez, y eso me aterroriza». Arturo extendió la mano lentamente, dándole tiempo para retirarse. Cuando no lo hizo, gentilmente limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. Su toque era cálido, cuidadoso, reverente. «Yo también estoy aterrorizado», admitió. «No he dejado que nadie se acerque en años.
He construido toda mi vida alrededor de mantenerme a salvo, mantener el control. Y luego irrumpes en mi mundo con tu fuerza y tus hijas y tu terrible pelo de por la mañana. Oye, Lucía rió entre las lágrimas. Y de repente estoy montando cunas a medianoche y aprendiendo a cocinar y preocupándome más por lo que piensas de mí que por lo que piensa cualquier miembro de la junta directiva. Su mano permaneció contra su mejilla. No sé qué es esto, Lucía, pero sé que nunca lo había sentido antes. El aire de primavera se había vuelto más fresco a medida que la tarde se profundizaba en noche. Lucía estaba congelada en la terraza, la mano de Arturo todavía ahuecando su mejilla, sus ojos escudriñando los suyos con una intensidad que le cortaba la respiración. Arturo, susurró, pero no sabía qué quería decir. Para o no pares, o quizás solo su nombre, un ancla a este momento que se sentía tanto aterrador como inevitable. Arturo pareció entender su vacilación. Su mano bajó lentamente y retrocedió un paso, creando una distancia que se sintió como una pérdida física. «Lo siento», dijo con voz áspera. «Eso fue inapropiado. Trabajas para mí, vives en mi casa. No debería haber...» «No». Lucía avanzó, cerrando la distancia que él había creado. «No te disculpes por ser honesto. No te disculpes por hacerme sentir algo que no sea dolor por primera vez en más de un año. Lucía, eres vulnerable ahora mismo. Lo último que quiero es aprovecharme. No soy una damisela en apuros que rescataste, Arturo». Su voz era más fuerte ahora, alimentada por una claridad que no había sentido en meses. «Sí, me ayudaste cuando estaba desesperada, pero sigo aquí porque elijo estarlo. Me quedo porque cada mañana me despierto y decido que esto», señaló entre ellos, «sea lo que sea, vale la pena el riesgo de volver a salir herida». La mandíbula de Arturo se tensó. «¿Y qué pasa si te hago daño? ¿Qué pasa si no soy el hombre que crees que soy? ¿Qué pasa si dejas de preguntar? ¿Qué pasa si...? Y simplemente me dices qué es lo que quieres», desafió Lucía, su corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Durante un largo momento, Arturo solo la miró. Luego algo en su expresión cambió, el control cuidadoso que siempre mantenía agrietándose como hielo. «Te quiero a ti», dijo, su voz baja y cruda. «Quiero despertarme y tomar café contigo cada mañana. Quiero oírte cantar a las niñas. Quiero saber qué te hace reír, qué te mantiene despierta por la noche, qué sueños tienes demasiado miedo de decir en voz alta. Quiero...» Se detuvo, pasándose la mano por el pelo con frustración. «Dios, Lucía, quiero cosas que no tengo derecho a querer, y si yo también las quiero». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidad y peligro. Las manos de Lucía temblaban, pero no apartó la mirada. Había pasado 13 meses teniendo miedo, miedo de perderlo todo, miedo de no ser suficiente, miedo del futuro. Estaba cansada del miedo. Arturo se movió hacia ella lentamente, como si se acercara a algo precioso y frágil. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor radiando de él, se detuvo. «Si hacemos esto», dijo en voz baja, «si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás. Todo cambia. Quizás todo necesita cambiar». Su mano subió de nuevo, esta vez para apartar un mechón de pelo detrás de su oreja. El gesto era tan tierno, tan cuidadoso, que Lucía sintió lágrimas amenazando otra vez. «No quiero ser tu empleador», dijo Arturo. «No quiero que esto sea alguna retorcida dinámica de poder donde te sientas obligada. Entonces no seas mi empleador». Las palabras salieron antes de que Lucía las hubiera pensado completamente, pero una vez dichas, se sintieron correctas. «Contrata a otra persona para gestionar la casa. Déjame descubrir qué quiero hacer con mi vida. ¿Quién quiero ser ahora? Deja que esto...» Puso su mano sobre la de él, todavía tocando su cara. «Deja que esto sea entre Lucía y Arturo, no empleada y jefe. ¿Harías eso? ¿Renunciar a la seguridad?» «Lo haría por la oportunidad de algo real». Sonrió, aunque tembló ligeramente. «Además, ya me has pagado lo suficiente como para poder permitirme mi propio piso, empezar de nuevo en algún lugar. El hecho de que no me haya ido debería decirte algo». Las manos de Arturo subieron para enmarcar su rostro, sus pulgares trazando patrones suaves en sus pómulos. «¿Y qué hay de Javier? ¿La culpa que sientes?» Lucía tomó un respiro tembloroso. «Probablemente siempre sentiré algo de culpa. Javier fue mi primer amor, el padre de mis hijas.
Pero tenías razón. No querría que dejara de vivir. Querría que Alma y Clara tuvieran una vida plena, que vieran a su madre feliz. Hizo una pausa. Y creo que, quizás, aprobaría que fueras tú, el hombre que hace chistes terribles mientras monta cunas y que lee libros de crianza cuando piensa que no lo estoy mirando. ¿Te diste cuenta de eso? Me doy cuenta de todo sobre ti, Arturo Navarro. Su sonrisa era suave, vulnerable de una manera que nunca había visto antes. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Creo, dijo Lucía con cuidado, que nos deja tomando las cosas despacio, saliendo, quizás, conociéndonos sin las complicaciones del trabajo y la obligación colgando sobre nosotros, aprendiendo a confiar en lo que sentimos. Salir. Arturo probó la palabra. No he salido con nadie en 3 años. Yo no he salido con nadie en 6 años. Me casé con Javier cuando tenía 18. Lucía rió nerviosamente. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Entonces lo descubriremos juntos. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándole toda oportunidad de retirarse. Cuando sus labios rozaron su frente, no un beso de pasión, sino de promesa, Lucía sintió algo asentarse en su pecho. No el amor salvaje y consumidor que había tenido con Javier, sino algo diferente, algo constante y fuerte y real. Gracias, susurró contra su pecho, mientras él la atraía hacia un abrazo suave. ¿Por qué? Por verme, por esperar, por tener paciencia con todos mis pedazos rotos. Los brazos de Arturo se apretaron alrededor de ella. No estás rota, Lucía. Estás sanando. Hay una diferencia. Se quedaron allí en la terraza mientras las estrellas emergían en el cielo oscurecedor. 2 personas aprendiendo a tener esperanza de nuevo, aprendiendo a confiar en que quizás, solo quizás, las segundas oportunidades eran reales. 8 meses lo habían transformado todo. Lucía estaba en la cocina de la pequeña casita que Arturo la había ayudado a alquilar, un acogedor 2 dormitorios en el borde de su propiedad que le daba independencia mientras mantenía a las niñas cerca de la guardería a la que se habían acostumbrado. El sol de la mañana de otoño se filtraba a través de las cortinas de encaje mientras preparaba el desayuno, tarareando suavemente para sí misma. Alma y Clara, ahora de 14 meses, se estaban convirtiendo en personitas con personalidades distintas. Alma era audaz y curiosa, constantemente metiéndose en cosas que no debería. Clara era más gentil, más observadora, contenta con observar el mundo desde la seguridad de los brazos de su madre. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Lucía se limpió las manos con un paño y se dirigió a la puerta, esperando a Arturo. Tenían planes de llevar a las niñas a un huerto de calabazas esa tarde, su primera salida oficial en familia desde que habían comenzado lo que fuera que esta relación estaba convirtiéndose. Pero no era Arturo en la puerta. La mujer de pie en su porche estaba impecablemente vestida con un traje pantalón a medida, su pelo rubio peinado en un elegante bob. Sus ojos, fríos y evaluadores, pasaron sobre Lucía con desdén apenas disimulado. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Lucía, instintivamente moviéndose para bloquear la vista hacia su casa, donde las niñas jugaban en su alfombra de actividades. ¿Lucía Marín? La voz de la mujer era cortante, profesional. Me llamo Victoria Sánchez. Soy amiga de Arturo Navarro. ¿Puedo pasar? Algo en las entrañas de Lucía se retorció con advertencia. No creo que sea apropiado. Si es amiga de Arturo, quizás debería hablar con él directamente. Oh, lo haré. La sonrisa de Victoria no alcanzó sus ojos. Pero primero, creo que tú y yo deberíamos tener una conversación, de mujer a mujer. ¿Sobre qué? Victoria miró por encima del hombro, como comprobando si alguien estaba mirando. Luego se inclinó más cerca. Sobre el hecho de que te estás aprovechando de la bondad de un buen hombre. Sobre el hecho de que eres una cazafortunas que está usando tu trágica historia para manipular a alguien que es claramente demasiado ingenuo para verlo. Las palabras golpearon como una bofetada. El rostro de Lucía ardió. Necesita irse. Ahora, he investigado sobre ti, Lucía. Victoria sacó su móvil, desplazándose por algo. 24 años. Educación secundaria. Trabajaste en empleos de salario mínimo toda tu vida adulta hasta que conseguiste esta dulce situación. Casada a los 18, con un hombre que no te dejó nada más que deudas y 2 bebés. Y ahora, de alguna manera,
Has convencido a uno de los solteros más ricos de Madrid de que te instale en una casa en su propiedad, te dé un salario para el que no estás remotamente cualificada y juegue a las casitas con tus hijas. Arturo y yo. Arturo está solo y vulnerable, la cortó Victoria. Su padre murió, no tiene familia, e irrumpiste exactamente en el momento adecuado. ¿Crees que eres la primera mujer en intentar esto? Por favor, rió fríamente. La diferencia es que realmente me importa, Arturo. Lo conozco desde hace 15 años. Estuve allí cuando murió su padre, en sus relaciones fallidas, en todo, y no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo lo destruyes. Las manos de Lucía se cerraron en puños a sus costados. No sabes nada sobre nosotros, sobre por lo que hemos pasado. Sé que Arturo merece a alguien que sea su igual, alguien que pueda estar a su lado en su mundo, no arrastrarlo hacia la pobreza y la responsabilidad que no es suya. Los ojos de Victoria parpadearon hacia la casa, donde Clara había comenzado a llorar. Esas no son sus hijas, Lucía, nunca lo serán, y eventualmente va a despertar y darse cuenta de lo que ha sacrificado por una fantasía, fuera de mi propiedad. La voz de Lucía tembló, pero con rabia ahora, no con miedo. Me voy, pero piensa en lo que dije. Victoria se giró para irse, luego se detuvo. Arturo merece algo mejor que un caso de caridad que lo atrapó con lágrimas y bebés. Si realmente te importara, lo dejarías ir antes de que arruines su vida completamente. Lucía cerró la puerta de golpe, todo su cuerpo temblando. Dentro, ambas niñas lloraban ahora, sintiendo la angustia de su madre. Fue hacia ellas automáticamente, recogiéndolas, sosteniéndolas cerca, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Tenía razón Victoria. Había estado tan desesperada, tan agradecida, que se había convencido de que los sentimientos de Arturo eran reales. ¿Qué tenía ella realmente que ofrecerle? Un hombre que podía tener a cualquiera, cualquier cosa. La casita que se había sentido como un refugio 30 minutos atrás, ahora se sentía como evidencia de su dependencia. Los muebles que Arturo la había ayudado a elegir, el sistema de seguridad que había instalado, la cuenta bancaria que tenía sus depósitos cada mes, mucho más de lo que cualquier administradora de hogar debería ganar. Casa fortunas, caso de caridad, trampa. Las palabras circulaban en su mente como buitres. Su móvil vibró. Un mensaje de Arturo. Voy para allá. No puedo esperar a ver a mis chicas favoritas. Traigo sidra caliente. Lucía miró el mensaje, su corazón rompiéndose. Pensó en su sonrisa, la forma en que la miraba como si fuera algo precioso, la forma en que había aprendido a hacer trenzas para el día en que las niñas fueran lo suficientemente mayores, el libro de chistes de papá que guardaba en su mesilla de noche porque quería estar preparado. ¿Era todo real? ¿O había ella, en su desesperación por sobrevivir, fabricado un cuento de hadas donde no existía ninguno? Otro mensaje. ¿Todo bien? Normalmente respondes inmediatamente. Los dedos de Lucía se cernieron sobre el teclado. Podía contarle sobre Victoria. Podía dejar que la tranquilizara, que luchara por ella, que demostrara que esa mujer estaba equivocada. O podía protegerlo, salvarlo de un error que era demasiado amable para ver que estaba cometiendo. Tenemos que hablar. Finalmente escribió, su visión borrándose con lágrimas. Los 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Voy para allá. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. Pero mientras Lucía sostenía a sus hijas llorando y miraba la hermosa vida que había estado viviendo, no estaba segura de que juntos fuera una opción ya. No cuando cada palabra que Victoria había dicho resonaba con una verdad que Lucía había estado intentando ignorar. No era la igual de Arturo Navarro, nunca lo sería, y quizás era hora de enfrentar esa realidad antes de que él lo hiciera. Arturo supo que algo iba mal en el momento en que vio el rostro de Lucía. Estaba en el umbral de su casita, los ojos enrojecidos, su postura defensiva. Detrás de ella podía oír a las gemelas quejándose, sus gorjeos felices habituales reemplazados por llantos inciertos. Lucía, ¿qué ha pasado? Se movió hacia ella, pero dio un paso atrás manteniendo la distancia. Entra, tenemos que hablar, las palabras que toda persona teme. Arturo entró, su mente repasando posibilidades. ¿Había ido demasiado rápido? ¿Dicho algo malo? ¿Estaba teniendo dudas sobre todo? Dentro, la casita se sentía diferente, tensa,
como el aire antes de una tormenta. Lucía ya había colocado a las niñas en su parque con juguetes, pero parecían sentir la angustia de su madre, alargando los brazos hacia ella con expresiones preocupadas. «Solo dímelo», dijo Arturo en voz baja. «Sea lo que sea, solo dilo». Lucía se abrazó a sí misma, un gesto que había llegado a reconocer como su armadura contra el mundo. «Victoria Sánchez vino a verme esta mañana». La sangre de Arturo se heló. «¿Victoria? ¿Qué? ¿Por qué vendría aquí?» Tenía algunas observaciones interesantes sobre nuestra relación. La risa de Lucía fue hueca. «Sobre cómo soy una cazafortunas que te atrapó con mi triste historia y mis bebés. Sobre cómo no soy tu igual y nunca lo seré. Sobre cómo estoy arruinando tu vida. Eso no es, Lucía, eso es una completa mierda». Arturo se movió hacia ella, pero de nuevo retrocedió. «Victoria y yo fuimos juntos a la escuela de negocios. Salimos brevemente, hace años. No funcionó, está amargada y... ¿Se equivocas entonces?» La voz de Lucía se quebró. «Míranos, Arturo. Realmente míranos. Eres un multimillonario magnate del software. Yo soy una viuda de 24 años, con un título de bachillerato y 2 bebés. Has viajado por el mundo. Yo nunca he salido de la Comunidad de Madrid. Tienes reuniones de junta directiva y carteras de inversión. Y yo tengo... ¿qué? ¿Listas de la compra y bolsas de pañales? Tienes fuerza y resistencia y una capacidad de amor que me humilla cada día. Eso no es suficiente». Las palabras estallaron de ella, crudas y dolorosas. «El amor no paga facturas, Arturo. No cambia el hecho de que soy completamente dependiente de ti, que todo lo que tengo me lo has dado tú. Que personas como Victoria siempre me verán como la empleada doméstica que tuvo suerte». Arturo sintió su propia rabia creciendo, no hacia Lucía, sino hacia el mundo que la había hecho creer estas mentiras. ¿Es eso lo que piensas que es esto? ¿Suerte? ¿Caridad? ¿No lo es? Los ojos de Lucía se desbordaron. «Sé honesto contigo mismo. Si no me hubieras encontrado encerrada en ese baño, si no hubieras sentido lástima por mí, estaríamos aquí ahora mismo. ¿O sería solo otra empleada invisible que nunca notaste?» La pregunta golpeó algo sobre lo que Arturo se había preguntado a sí mismo durante noches de insomnio. Pero ahora, mirando a Lucía, esta mujer feroz, hermosa que había sobrevivido más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar, conocía la verdad con absoluta certeza. «¿Quieres honestidad?» La voz de Arturo era áspera con emoción. «Sí, te encontré en tu punto más bajo. Sí, te ayudé porque me sentía culpable y responsable y quería arreglar algo roto en mi mundo. Pero Lucía, esa no es la razón por la que me enamoré de ti». El aliento de Lucía se atascó. Habían estado bailando alrededor de esas palabras durante meses, ambos demasiado asustados para hablarlas primero. «Me enamoré de ti», continuó Arturo, su voz más firme ahora, «porque me mostraste lo que es la verdadera fuerza. No el tipo que viene del dinero o el poder, sino el tipo que se levanta cada mañana y elige seguir luchando incluso cuando todo duele. Me enseñaste que la riqueza no significa nada si no tienes a nadie con quien compartirla, que el éxito no se mide en informes trimestrales, sino en la sonrisa de un bebé que confía en ti lo suficiente como para quedarse dormida en tus brazos». Dio un paso más cerca, y esta vez Lucía no retrocedió. «¿Crees que no eres mi igual? Lucía, eres mejor que yo. Te has enfrentado a la pérdida y la pobreza y el miedo, y todavía estás de pie, todavía tienes esperanza, todavía eres capaz de abrir tu corazón, incluso aunque has sido destrozado. Yo soy el que no es digno. Yo soy el que se escondió de la vida durante 3 años, porque estaba demasiado asustado de sentir algo real. Arturo». La voz de Lucía era apenas un susurro. «Te amo», dijo con firmeza. «No porque te tenga lástima, no porque me sienta obligado, sino porque me has convertido en un mejor hombre, porque cuando imagino mi futuro, está vacío a menos que tú, Alma y Clara estén en él». Se arrodilló mirándola. «Y si el mundo no piensa que tenemos sentido, si personas como Victoria no pueden entenderlo, entonces que les jodan. Esta es nuestra vida, nuestra elección». Lucía sollozaba ahora, sus manos cubriendo su rostro. Arturo se quedó de rodillas esperando, su corazón martilleando contra sus costillas. Finalmente bajó las manos. «Tengo miedo. ¿Y si no puedo ser quien necesitas que sea?» «Ya lo eres». Arturo alargó la mano lentamente, dándole la elección. «Eres exactamente quien necesito, quien siempre he necesitado.
Lucía tomó su mano, y Arturo sintió lo correcto que era, la forma en que sus dedos encajaban perfectamente con los suyos, la forma en que había encajado perfectamente en su vida. «Yo también te amo», susurró. «Dios me ayude. Te amo tanto que me aterroriza». Arturo se levantó atrayéndola hacia sus brazos. Vino voluntariamente esta vez, enterrando su rostro en su pecho mientras él la sostenía. Detrás de ellos, las gemelas se habían calmado, como si sintieran el cambio en la habitación. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía contra su camisa. «¿Ahora?». Arturo se apartó lo suficiente como para mirar su rostro, usando el pulgar para limpiar sus lágrimas. «Ahora dejamos de permitir que el miedo tome nuestras decisiones. Ahora nos elegimos el uno al otro, cada día, sin importar lo que piensen los demás», sonrió. «Y ahora vamos a ese huerto de calabazas, porque se lo prometí a las niñas, y estoy bastante seguro de que Clara ha estado soñando con calabazas toda la semana». Lucía rió, una risa real esta vez, acuosa, pero genuina. «No puedes saber, posiblemente, con qué sueña una niña de 14 meses. Puedo adivinar». Arturo besó su frente, luego su mejilla, luego, finalmente, sus labios. Fue suave y dulce, y sabía a sal de sus lágrimas y a promesas para su futuro. Cuando se separaron, los ojos de Lucía todavía estaban húmedos, pero también brillaban con algo que parecía esperanza. «Vale», dijo. «Calabazas». «Calabazas», acordó Arturo. «Y todo lo demás. Juntos. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.